Ya estamos en comunicación con el doctor Julio Longinetti. ¿Cómo andás, Julio Luis? Un gustazo tenerte por acá, ¿eh? Neri, buen día, ¿cómo andás? Me imagino que, tanto como político y ahora en la vicepresidencia de una empresa que, gracias, por suerte, llega a todo el país con su aporte, que es la energía, todos esos pueblos que te nombré, te los conoces todos. De chiquito. Mirá que yo mi primer campaña política en serio fue la del 82, la interna del 82, y en esa época era chofer. Era chofer de mi viejo, digamos. Tenía 18, 19 años y claro, en aquella época la política era mucho más cuerpo a cuerpo y pueblo a pueblo, ¿no? Y la verdad que... Qué época linda esa, Julio Luis. Ni me hagas acordar. Todo el país, los lugares más chicos, los lugares más alejados y también los más lindos a veces, ¿no? Sí, el 82 fueron las elecciones internas de los partidos, ¿no? Exactamente. Yo en el plebiscito del 80 no pude votar por unos meses y ya en el 82 sí. Y bueno, pero claro, ya en esa época por eso viví la salida institucional tan de cerca y fueron unos años muy lindos, muy movidos, digamos. Te voy a contar, antes de ir al tema que te convoca hoy en Estado de Situación, una anécdota de esas campañas. Campaña año 71, no sé si la recordarás, yo tenía creo que 7 años, y mi abuelo era medio el caudillo del pueblo ahí en Comensoro, y hace una actividad en la estancia de él, en la cual fueron Pacheco Areco y Julio María Sanguinetti, por ahí, Sanguinetti, mira tu viejo, y Juan María Bordaberry, ¿no? La fórmula presidencial que finalmente no obtuvo la reforma constitucional y terminó con Bordaberry y Zampeni, ¿no? Yo me acuerdo como si fuera hoy, y no sé si vos te acordás, en aquel entonces había un glorioso geógrafo, que para mí era un ídolo en la escuela, que se llamaba Jorge Chevatarov, ¿te acordás? Chevatarov, exactamente. Sí, gran, sí, ¿cómo no? Docente y geógrafo uruguayo. Y el paisano, que cortaba el asado y distribuía ahí con unas tablitas, no sé qué, cada vez que le iba... y yo como niño que era, imagínate, andaba atrás de Chevatarov así, bueno, y el paisano cada vez que le iba a servir le decía, sírvase don Batarov, le decía, ¿no? Y un momento recuerdo, mi abuelo se le acerca y le dice, ¿por qué le decís Batarov? Apenas lo conozco le iba a decir che al hombre, le dice. Te juro, me quedó de la campaña esa del 71, esa anécdota me quedó para siempre, el paisano diciéndole Batarov a Che Batarov, por no decirle Che, increíble, ¿no? Pero bueno, lo que te convocamos hoy es otra cosa. El tema de la UTE, pero antes de entrar a lo que más seguramente le debe importar a la gente, que es la denuncia ya con números bien sabidos de lo que fue, lo que nosotros definimos como una gran estafa, el tema de la regasificadora, esta promoción que ustedes están llevando adelante con la nueva administración de hacer bastante más barato el consumo de la energía eléctrica en horarios definidos, ¿ha tenido buena aceptación de parte de la gente? Sí, están dando bárbaro. La verdad, Neri, que la gente está respondiendo, porque sabes que en este momento ya este proyecto que tiene más de año y pico, y es un proceso que estaba previsto, se está empezando a correrse de boca a boca que efectivamente, digamos, podés consumir lo mismo pagando menos. Y solo por adecuar tu consumo a tu vida, digamos, y evitarte y eludir los horarios en los cuales la energía es más cara. Entonces, cuando la presidenta Emaldi decía que esto iba a producir un ahorro entre un 10 y un 15% en los bolsillos de la gente, porque muchas veces se habla de la baja de tarifas, y a veces más que el qué es el cómo, y cuando vos no podés atacar el qué, ataca el cómo, y que fue lo que se hizo con este plan, que lo que hace es adecuar el consumo de cada persona y de cada familia es un ponerse de acuerdo entre lo que en los horarios en los que UTE tiene la energía más cara y en los que la gente puede consumirla más barata, y en ese cruce de variables es que se logra este abatimiento, por llamarlo de alguna manera,
de lo que gasta una familia o una persona de electricidad por mes, y no afectar, digamos, su vida cotidiana bajando el consumo y andar apagando los aparatos como nos pasaba cuando éramos chicos, ¿no? Sí, apaga las luces, apague las luces de la casa, ¿no? Las madres de las casas estaban todo el día con esa famosa frase. Y bueno, y están dando muy bien, los medidores inteligentes están siendo instalados, hacen mucho más eficiente la medición, hay muchos menos errores de cálculo, la gente ya hoy el ciudadano puede entrar en el sitio web de UTE y ver sus consumos prácticamente en el día a día, y se hace todo mucho más previsible, mucho más amigable. Es verdad que tenemos un buen segmento de la población todavía que por cuestiones de edad el tema de las tecnologías se le hace difícil, pero bueno, yo creo que este camino es un camino que hay que recorrer, porque las empresas públicas van a poder seguir prestando el servicio que le prestan al país si se adaptan a los desafíos del tiempo, ¿no? Vos sabés que mi viejo, como buen ballista y mancha que es muy seguidor del tuyo, ¿no? Ahora vos con este plan le ganaste el corazón a mi viejo también. El otro día me llamó, me bajó una masa con todos los horarios que tengo que prender y apagar la luz y usar la UTE, con lo cual hizo todos los números que iba a ahorrar como 2.000 pesos por mes, ¿eh? Tremendo, no, pero la verdad. ¿Sabes qué pasa, Leri? Es muy importante que antes las empresas públicas vivían eran una burbuja que la gente las sentía como propias, pero eran entidades con las cuales uno decir, tengo que ir al local de UTE, tengo que ir a tal lado, tengo que hacer este trámite, era poco menos que subir el Everest, ¿viste? Y realmente este tránsito que estamos intentando hoy de abrir y de transparentar los costos, a veces el otro día salí en una radio de allá de Fraiventos, de Jung, y que expliqué un poco todo el proceso de los costos que tiene UTE con relación a la producción de energía, los subsidios que UTE, las actividades que UTE tiene subsidiadas, porque hay actividades subsidiadas, y esa es una transferencia que se hace por razones sociales sustancialmente, y esas cosas son importantes, porque a veces el ciudadano, por no tener información, evalúa mal las situaciones, y obviamente y razonablemente el ciudadano lo primero que hace cuando algo no le gusta es quejarse, pero muchas veces se queja o no puede hacer un razonamiento de segundo orden o subir un peldaño más la escalera porque no tiene información. Entonces creo que parte del trabajo que tienen que hacer las empresas públicas en estos años que vamos a estar en el gobierno es transparentar la mayor cantidad de información posible, y que después la gente, si dispone de información y tiene se toma el trabajo de estudiar las situaciones, va a ver que muchas veces muchas decisiones que parecen irracionales o que parecen tomadas porque el Estado es paquidérmico, porque el Estado hace lo que quiere sin preguntarle a nadie, no son tomadas, digamos, por esa razón, sino que son tomadas como consecuencia de un proceso de estudio y de trabajo, ¿no? Como cada vez que estás acá, Julio Luis, la gente aprovecha para preguntarte, pedirte, actividad, tareas de la UTE en beneficio de la gente. Voy a tirar 3 o 4, le digo a los oyentes, porque lo hemos convocado, Julio Luis, para hablar de un tema para mí fundamental, como es el tema de la auditoría respecto a Gas Sayago. Aldo de La Paloma te pregunta, dice, por favor, preguntale a Julio Luis, ¿por qué cada vez que hay viento La Paloma enrocha, no? Hay intermitencias en la luz que se apaga y se prende, y así se nos han quemado muchas veces los electrodomésticos. Ya me imagino que le paso ese mensaje al popular Nano Invernici, tu secretario, Julio Luis. Ese NERI no es un problema estrictamente de UTE. En ¿no? general, las intermitencias en zonas alejadas se dan por golpes de las ramas de los árboles en los cables. Y UTE hace un trabajo de poda extraordinario, que son otra de las cosas que la gente a veces no sabe. Nosotros podamos
todo lo que rodea una línea eléctrica. Por eso mismo, cuando son líneas de más tensión, de alta tensión o de media tensión, los lugares por los que pasa la línea o se expropian o se generan servidumbres para que UTE pueda acceder a los lugares para reparar. Con relación a las intermitencias, si la persona está en zona rural, yo le diría que en su camino de salida revise si hay árboles, porque muchas veces la mayoría de los accidentes que tenemos o de los eventos que tenemos de corte de energía en electrificación rural o suburbana están asociados a caídas de árboles o a golpes de rama o a roturas de ese tipo. Entonces muchas veces el ciudadano no está prevenido de que él puede hacer una tarea preventiva avisando a través de telegestiones la existencia de un árbol que está complicando el tendido de una línea eléctrica y para que UTE lo pueda prevenir y lo pueda reparar. En general está asociado a eso. ¿Qué pasa cuando hay un golpe en un cable? La electricidad es como un flujo de agua, se interrumpe un segundo y cuando se retoma, a veces se dispara la tensión para arriba cuando la corriente eléctrica se vuelve a encontrar. Entonces, lo estoy explicando muy someramente para que se pueda entender qué es lo que ocurre en general con las intermitencias. No, pero queda claro. Julio Silva dice, UTE es la única empresa pública que me da pelota cuando reclamo, Neri. Bueno, es un mérito de la UTE, no debería ser la única porque para algo son empresas, en teoría, al servicio del pueblo, como bien lo viene diciendo Julio Luis Sanguinetti. Es impresionante la cantidad de mensajes que le están llegando al doctor Sanguinetti, pero con esto cierro, ¿no? Porque, insisto, tal vez algún día esto lo invitamos para que responda a preguntas de la gente. Este es de Miguel Pasos de las Piedras y creo que es un tema muy presente, lamentablemente, Julio Luis, de hace mucho tiempo. Dice, ¿cuándo van a revisar a los que están enganchados? Neri, acá en mi casa, en mi barrio tengo un vecino en Las Piedras, insisto, que lleva más de 5 años robando la energía a la UTE. Yo le diría que haga la denuncia en UTE. Uh-huh. Lo primero, nosotros con el tema del robo de energía, ese es un tema de alta complejidad, es un tema que vamos a tener que atacar de la manera que tenemos no solo de mejorar la recaudación, sino de que todo el mundo contribuya a la canasta que significa una empresa pública. Y durante muchos años, sobre todo los últimos 10, anteriores a nuestra gestión, lo que ocurrió fue un evento de displicencia o de no prestarle atención a esa situación particular del robo de energía. Entonces, entre las dificultades que hay, porque Fiscalía, por ejemplo, en el cambio del ámbito penal y la modificación de los roles de la Fiscalía y de los juzgados y también de la policía en la investigación o en el control de ese tipo de eventos, también cambió el proceso. Entonces, UTE lo que está haciendo ahora es un trabajo con Fiscalía para poder concentrar una buena cantidad de denuncias en un día para poder disponer de un fiscal, porque un fiscal no puede, imagínate que tenemos, por decir algo, 150.000 colgados, no podemos pedirle a un fiscal que vaya 150.000 veces a cada uno de los lugares, ¿no? Entonces, hay temas operativos de ese tipo, se está controlando, pero también es muy importante la denuncia de la gente anónima, porque la gente, el ciudadano puede denunciar anónimamente en la calle tal, entre tal calle y tal otra, hay servicios irregulares, y UTE va y hace el chequeo. Y de paso revisa cómo están las instalaciones de esa zona y se hace la denuncia a Fiscalía para que se pueda intervenir. Se está procesando gente, estoy con el viejo código, como digo, yo fui abogado en otra vida. Se están imputando gente y se están haciendo acuerdos extrajudiciales en los que la gente acuerda pagar para no ser imputada el delito todos los días.
todos los días. Entonces, lo que sí todavía esa actividad no tiene el volumen suficiente, porque una cosa es que nosotros salgamos a inspeccionar y a revisar, y otra cosa es que vayamos puntualmente por la denuncia de un hecho concreto y real. Entonces, esto nos facilitaría muchísimo la tarea que la gente comenzara a denunciar, porque no tiene que denunciar el domicilio ni a la persona, alcanza con denunciar el lugar para que nosotros podamos ir a chequear. Bien, ahora sí, Julio Luis, 5 o 6 minutos nos van quedando, pero bueno, por lo menos para empezar a dar información del tema, que algo ha salido ya en la prensa montevideana. Lo que obtuvieron de las investigaciones en relación a lo que fue Gas Allao y la participación creo con un 80% de la UTE, y lo que han decidido llevar a la justicia de lo que ustedes consideran que ha sido irregular en ese proceso. Digamos que lo que nosotros que estimamos en su momento y ponderamos es que las conclusiones de la auditoría, que era una auditoría de gestión, entendamos bien, no era una auditoría forense sobre facturas o contabilidad exclusivamente. Lo más importante es que era una auditoría sobre la pertinencia de las decisiones que se habían tomado. Y en ese sentido, este directorio, en mayoría, entendió que las conclusiones de la auditoría ameritaban ser investigadas, sobre todo porque en determinado momento el proyecto pierde lógica y pierde sensatez, que es cuando Argentina se retira del proyecto común. Este proyecto, imagínate que en las bases, en los estudios previos, que hay muy poco, dicho sea de paso, que se hicieron para llevar el proyecto adelante, Argentina iba a consumir por lo menos el 50% de lo que esa regasificadora produjera. Y Argentina, que iba a ser el responsable de la mitad del resultado económico, en determinado momento se retira del proyecto, porque no llega ni a consumar la persona jurídica que iba a llevar adelante el proyecto, ni siquiera llega a conformar, se retira, y Uruguay decide seguir igual adelante solo, como dijo el presidente Mujica, con Argentina o contra Argentina. No sé qué quería decir esa frase, pero es como si uno hiciera una empresa contra el cliente del cual depende su vida futura, ¿no? Era una cosa, la frase esa es para encuadrar, pero... No, yo lo pensaba, Julio Luis, como que venderle gas a los argentinos es como, no sé, plantar naranja acá en el sur para vendérselo a los salteños, más o menos lo mismo. Sí, además eso, pero lo que pasa es que en aquel momento Argentina, no te olvides que por la política que estaban llevando adelante los gobiernos de turno, tenían las empresas de producción de gas no estaban haciendo ninguna inversión. Y Argentina iba a un colapso energético. Entonces, cuando Uruguay les propone esto, yo creo que por la diplomacia compañera, se pusieron de acuerdo en hacer esa regasificadora. Pero a los 6 meses, cuando tuvieron que empezar a prospectar de nuevo para poder buscar gas, para proveer al consumo interno de la Argentina, en Argentina se desinteresó prácticamente a los 3 años de haber hecho las primeras conversaciones. Entonces nosotros estuvimos trabajando a oscuras desde, en soledad, desde el 2008-2009 hasta prácticamente el 2019. Es decir, Uruguay a lo largo de 10 años y por lo menos en 3 oportunidades decidió seguir adelante con el proyecto. Entonces, sin entrar en la disquisición jurídica técnica, sí digo que ¿por qué decidimos 3 veces en 4 oportunidades seguir adelante con este proyecto cuando no tenía ninguna factibilidad? Y digo más que algo, hay una cosa que no se suele decir: si el proyecto hoy estuviera funcionando, UTE estaba fundida, Mary, porque parte del proyecto, después de que cambia y se pasa de una regasificadora, de una planta regasificadora a un barco regasificador,
que ahí hay un cambio muy importante que muchas veces a la gente no le explica. Nosotros pasamos de tener una fábrica de gas a alquilar un barco que iba a regasificar. Es decir, lo único que íbamos a hacer era un muelle con un caño. Y ahí están los pilotes, los famosos pilotes que todavía tenemos que sacar. Entonces, ese barco regasificador iba a costar en torno de los... Porque además, como se pagaba por producción, era un formato de compra de gas parecido a la compra de eólicos que tenemos, con precio fijo y por cantidad asegurada, con lo cual hoy usted tendría que estar gastando, si el regasificador hubiera estado abierto, unos $17 millones por mes de gas. Entonces, ¿y para un gas para qué? Porque después está para qué. Hoy tenemos superávit de generación, porque la capacidad instalada del país es muy superior y no tenemos que hacer inversiones en generación aproximadamente hasta el 2027-2028. Imagínate la cantidad de energía que tenemos disponible. Está bien, podemos discutir el costo de esa energía, eso sí, pero lo que sí no tiene sentido es haber montado este proyecto de regasificador arriba, además, de una generación eólica que había sido prevista para 300 megas y terminamos instalando 1500. Entonces, hay una cantidad de sinrazones, para citar a Cervantes, hay una cantidad de sinrazones que hacen que un proyecto se convierta de una eventualidad en una locura. Y lo que fue Tonelli fue una locura. Después además estuvo mal administrado. Pero imagínate que hubiera estado bien administrado, hubiera sido una locura igual. Entonces, cuando esa locura además está mal administrada, y además se administró con criterios económicos de actividad privada, como si ANCAP y UTE fueran Exxon y Gas de France, que son dos de las empresas más grandes del mundo en materia de energía, con salarios desproporcionados, con gente que iba a una oficina y no tenía una fábrica, porque esto era divino, que sería un club de amigos, porque ¿quién entiende que había ingenieros que iban a trabajar y no había tarea a pasar? Porque esa es la realidad, porque nunca hubo proyecto. Y la contratista en el medio, que ese sí es uno de los eventos grises por lo menos, de toda esta historia, es una contratista brasileña que cae con el Lavallato y que además se va de acá y funde 10 empresas uruguayas, porque esa es otra cosa que nadie la dice. Esa empresa brasileña que había subcontratado una cantidad de empresas uruguayas para que le hicieran determinados trabajos puntuales, porque con las empresas internacionales que ganan licitaciones en general subcontratan en Uruguay empresas de otro porte uruguayas para no hacer el traslado de toda la maquinaria, porque además tienen el compromiso de trabajar con personal nacional del país y otro tipo de cosas, pero OAS fundió a no menos de 10, 15 empresas uruguayas que estaban trabajando normalmente y que por sumarse a ese proyecto y no pagar sus créditos, la fundió. Entonces, acá hay mucho damnificado, más allá del Estado. Porque viste que con la... ¿Qué dato este último que has dado, Julio Luis? No tenía ni idea de... Más de 10 empresas uruguayas fundidas por OAS, amén de toda la joda que provocó esa empresa brasileña, ¿no? ¿Vos creés, en un minuto que va quedando de tiempo, creés que esto va a tener consecuencias graves a nivel judicial y que veremos, importantes figuras políticas o ligadas a la política que van a tener consecuencias judiciales? A mí, mira, Neri, yo te voy a decir la verdad, yo no me gusta prejuzgar y además soy parte porque firmé la denuncia para presentarla. Lo que sí estaría bueno que en algún momento nos explicaran, porque así como, viste, vos me llamás y me decís, ¿por qué se corta la luz? ¿Por qué tenés un problema en tal lado? ¿Por qué quedan 2.000 familias todavía en el Uruguay sin luz? Y yo te explico por qué, y la gente sí entiende. Ahora, para entender, te tiene que explicar, no puede ser todo escondido y sin proyectos.
porque acá no hubo un proyecto madre, hay muy pocos documentos. Es decir, las decisiones se tomaron en el aire. Toda la ecuación económica de Gas Sayago se contrastaba con un barril de petróleo a 110, a 102, a 110 dólares. Así no hay proyecto que no daba cualquier proyecto que funcionara con menos de 110 dólares de barril de petróleo. Juan de Tacuarembó te pone y dice, conozco a empresarios que se suicidaron por haberse fundidos por culpa de la empresa brasileña, como dice el doctor Julio Luis Sanguinetti. Y simplemente despidiéndote, Julio Luis, le digo a la gente algunos salarios que pagaba la empresa Gas Sayago, como bien dice el vicepresidente de UTE, sin tener nada para hacer. La gerente general porque todo el mundo sabía que era Marta Jara, llegó a ganar 463 mil pesos de salario, más beneficios. El gerente general adjunto 325 mil, el gerente técnico 252 mil, el coordinador del gasoducto, que nunca tuvo ni un metro, 221 mil, y así seguimos. El que ganaba menos era el responsable de gestión documental, vaya a saber qué significaba esto, que ganaba 100 mil pesos por mes. Lamento por usted, si me está escuchando, que no llega a fin de mes. Te agradezco muchísimo, Julio Luis, este contacto. Me dio un gusto como siempre. Saludos.